Mi prima sonrió con aire de suficiencia. Ya le dije a todo el mundo que nos vas a dar tu casa como regalo de boda. Luego, comenzó a planificar renovaciones como si ya estuviera decidido. Así que le dije, ahora ve y diles que mentiste. Mi prima Rachel anunció su compromiso con Brian en la cena de Acción de Gracias e inmediatamente se volvió hacia mí, diciendo que sabía cuál sería mi regalo de boda. Pensé que se refería a los jarrones de cristal que había estado coleccionando para las bodas familiares, pero dijo que no, que les daría mi casa. No ayudar con el pago inicial, no prestar dinero, sino darles mi casa, la que había comprado hacía 2 años después de ahorrar durante una década. Lo dijo en voz alta, frente a 30 parientes, como si ya estuviera decidido. Me reí, pensando que era una broma, pero Rachel hablaba en serio. Dijo que yo era soltera y no tenía hijos, así que realmente no necesitaba una casa de 3 habitaciones, mientras que ellos estaban formando una familia y merecían un hogar adecuado. De hecho, usó la palabra merecían mientras estaba sentada en mi comedor, comiendo la cena que yo había cocinado. Mi tía Ellen, la madre de Rachel, asintió, diciendo que era muy generoso de mi parte ayudar a la joven pareja a empezar. Dije que no le iba a dar mi casa a nadie, y la cara de Rachel se puso roja. Dijo que estaba siendo egoísta, quedándome con una casa familiar para mí sola, cuando fácilmente podría volver a alquilar un apartamento, como alguien de mi edad sin hijos debería estar haciendo de todos modos. De hecho, me dijo esas palabras a mí, una propietaria de 31 años, mientras ella tenía 26 y vivía en el sótano de la madre de Brian. Toda la familia se quedó en silencio, pero nadie me defendió. Mi tío Tom dijo que compartir era importante en las familias. Mi propia madre dijo que debería considerarlo, ya que podría permitirme otro lugar con el tiempo. Mi papá se quedó en silencio, lo que era su forma de estar de acuerdo sin tener que decirlo. Rachel pasó el resto de la cena contándoles a todos sobre las renovaciones que harían en mi casa, cómo convertirían mi oficina en un cuarto para el bebé, cómo lo pintarían todo de nuevo porque mis elecciones de color eran demasiado oscuras. Estaba planificando mi casa como si ya fuera suya. Después de la cena, Rachel me llevó aparte y dijo que ya le había dicho a la familia de Brian que les daría una casa como regalo de boda, así que no podía echarme atrás ahora sin hacerla quedar como una mentirosa. Dijo que sus padres estaban muy impresionados de que su familia fuera lo suficientemente generosa como para proporcionarles una vivienda. Aparentemente, llevaba semanas presumiendo de su prima rica que poseía una propiedad y que les iba a arreglar la vida. Dijo, si no cumples, la familia de Brian pensará que vengo de una familia basura que hace falsas promesas. Dije que ese era su problema por mentir, y ella realmente comenzó a llorar, diciendo que estaba arruinando su boda antes de que siquiera sucediera. Durante semanas después de eso, Rachel siguió actuando como si la casa ya fuera suya. Llevaba a Brian sin preguntar para medir las habitaciones y planificar la ubicación de los muebles. Le decía a la gente que estábamos haciendo una transferencia de título y que solo estábamos arreglando el papeleo. Hizo que le enviaran correo a mi dirección, afirmando que estaba actualizando su información con antelación. Incluso les dijo a los vecinos que se mudaría después de la boda y les preguntó sobre las reglas de la asociación de vecinos. La familia de Brian también comenzó a contactarme sobre la casa. Su madre me llamó para agradecerme mi generosidad y preguntarme sobre los impuestos a la propiedad. Su padre me envió un correo electrónico sobre la transferencia de los servicios públicos y si el techo había sido reemplazado recientemente. Todos estaban discutiendo mi propiedad como si fuera un hecho consumado. Rachel había convencido a todos de que yo había aceptado este plan demencial. La gota que colmó el vaso fue cuando Rachel me envió a una agente inmobiliaria que quería que usara para gestionar la transferencia. La agente, Diana, me llamó confundida porque Rachel le había dicho que yo quería regalar mi casa pero no había proporcionado ninguna documentación que probara que yo era la dueña o que estaba de acuerdo con esto. Diana dijo que necesitaba ver la escritura y mi consentimiento por escrito antes de proceder. Eso me dio una idea. Le dije a Diana que llevaría todo a la fiesta de planificación de la boda de Rachel ese fin de semana. Rachel había invitado a ambas familias para planificar la boda y discutir la transferencia de la casa. Lo había convertido en todo un evento en casa de los padres de Brian, con catering y todo. Aparecí con una carpeta que parecía oficial, y Rachel prácticamente resplandecía, pensando que había traído la escritura. Los padres de Brian me agradecieron repetidamente por darle a su hijo un comienzo tan bueno en la vida.
Su abuela me abrazó, diciendo, no mucha gente es tan generosa. Sus hermanos no paraban de preguntar por las habitaciones libres y si el sótano estaba terminado. Rachel les había prometido claramente a todos un espacio en mi casa. Cuando todos se reunieron, Rachel me pidió que presentara la documentación. Saqué la escritura y se la mostré a Diana. Diana la leyó y pareció confundida. Levantó la vista de la escritura, me miró con una pregunta en los ojos y dijo que no veía ningún documento de transferencia o papeleo de donación en la carpeta que había traído. La sonrisa de Rachel se congeló en su rostro mientras Brian se inclinaba para ver mejor lo que Diana sostenía. Le quité la escritura a Diana y expliqué con calma que esta era la escritura de mi propiedad, que demostraba la propiedad exclusiva a mi nombre, sin copropietarios, sin transferencias pendientes y sin ninguna indicación de que alguna vez hubiera aceptado regalar esta casa a nadie. La sala se quedó en completo silencio, excepto por el zumbido del teléfono de alguien sobre la mesa. La madre de Brian se detuvo a medio sorbo de su vino y dejó la copa con cuidado. Rachel comenzó a negar con la cabeza, diciendo que esa no era la documentación correcta, que debía haberme equivocado de carpeta, pero su voz se había vuelto aguda y delgada. Saqué mi teléfono y le mostré a Diana los mensajes de texto donde Rachel me había dicho semanas atrás que ya había informado a la familia de Brian sobre el regalo de la casa y que no podía echarme atrás sin hacerla quedar mal. Diana leyó los mensajes, sus cejas subiendo más con cada línea. Brian le quitó mi teléfono de la mano a Diana y revisó la conversación él mismo, mientras su padre se acercaba para leer por encima de su hombro. Vi cómo el rostro de Brian cambiaba mientras leía a Rachel diciéndome que sus padres estaban muy impresionados por mi generosidad y que llevaba semanas presumiendo ante ellos de su prima rica. Su mandíbula se tensó cuando llegó a la parte donde Rachel decía que su familia pensaría que venía de una familia basura si yo no cumplía. Brian miró a Rachel y le preguntó directamente cuándo se suponía que yo había aceptado darles mi casa. Rachel balbuceó que fue en la cena de Acción de Gracias, frente a todos, pero la interrumpí para recordarle a Brian que 30 parientes me oyeron negarme claramente en esa cena. Mi madre se removió en su asiento y bajó la vista hacia sus manos. Rachel intentó un enfoque diferente y dijo que, aunque no hubiera prometido explícitamente la casa, yo había insinuado que los ayudaría, y ella simplemente había sido optimista sobre cómo sería esa ayuda. El padre de Brian intervino y dijo que Rachel les había dicho muy específicamente que yo estaba transfiriendo la escritura como regalo de boda, no que podría ayudar con un pago inicial o prestarles dinero. Les había mostrado fotos de mi casa y hablado de qué habitaciones renovarían primero. La abuela de Brian habló en voz baja y dijo que Rachel le había prometido que podría tener la habitación de invitados cuando viniera de visita porque la casa iba a ser suya, libre de cargas. El dolor en su voz hizo que Rachel comenzara a llorar, pero esta vez parecía diferente a sus lágrimas anteriores. Parecía pánico. Brian se levantó y le pidió a Rachel que saliera con él, pero ella se aferró a la mesa y se negó a moverse. Dijo que si todos pudiéramos calmarnos y discutir esto razonablemente, veríamos que todo era un malentendido magnificado. Le pregunté directamente cómo era un malentendido cuando había enviado a una agente inmobiliaria a mi casa, había hecho que le desviaran el correo a mi dirección, les había dicho a mis vecinos que se mudaba y había llevado a Brian varias veces para medir las habitaciones sin mi permiso. La cara de Rachel se puso roja y me acusó de intentar humillarla frente a la familia de Brian. Mi tía Ellen finalmente habló y dijo que, aunque no hubiera hecho una promesa formal, se suponía que la familia debía ayudar a la familia y que yo estaba siendo cruel al avergonzar a Rachel de esa manera. El tío Tom asintió, pero parecía menos seguro que en Acción de Gracias. La madre de Brian dejó su copa de vino con suficiente fuerza como para que tintineara contra la mesa y dijo que quería entender la cronología de los hechos. Le preguntó directamente a Rachel cuando habían discutido por primera vez la situación de la casa. Rachel dijo que fue justo después del compromiso, que yo había estado muy emocionada por ella y había mencionado que quería ayudarlos a empezar en la vida. Negué con la cabeza y dije que eso nunca sucedió. Que la primera vez que Rachel mencionó la casa fue en Acción de Gracias, cuando anunció frente a todos que sabía cuál sería mi regalo. El hermano de mi padre, que había estado callado en un rincón, se aclaró la garganta y dijo que había estado en esa cena de Acción de Gracias y que me recordaba diciendo muy claramente que no a renunciar a mi casa. Varios otros parientes que estaban en la fiesta de planificación de la boda asintieron. Rachel miró alrededor de la habitación con ojos desorbitados y cambió de táctica de nuevo, diciendo que tal vez había malinterpretado algunas señales,
pero que eso no cambiaba el hecho de que necesitaban ayuda y yo tenía los medios para proporcionarla. Brian finalmente perdió la paciencia y le dijo a Rachel que se iban de inmediato. Ella se aferró a su brazo y le suplicó que no hiciera eso delante de todos, que por favor le diera la oportunidad de explicarse adecuadamente. Él se soltó y caminó hacia la puerta. Rachel se volvió hacia mí con genuina desesperación en su rostro y dijo que si me importaba en lo más mínimo, le diría a Brian que todo era un error y que llegaríamos a un acuerdo. La miré y le dije que si me importaba, por eso había cocinado la cena de acción de gracias y coleccionado jarrones de cristal para su boda. Pero que nunca renunciaría a la casa por la que había pasado 10 años ahorrando. Le dije que ella había creado esta situación mintiéndole a todo el mundo, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esas mentiras. El padre de Brian se levantó y dijo que su familia necesitaba tiempo para procesar lo que acababan de enterarse. Su madre me abrazó brevemente y me susurró una disculpa por la confusión. La abuela de Brian me tocó el brazo al pasar y dijo que lamentaba cualquier presión que hubiera sentido. Salieron de la habitación uno por uno, dejando a Rachel allí de pie con lágrimas corriendo por su rostro y a mi tía Ellen corriendo a consolarla. Los días posteriores a esa fiesta fueron extraños y silenciosos. Me enteré por mi madre que Rachel se había mudado del sótano de la madre de Brian y había vuelto a vivir con Ellen y Tom. Aparentemente, Ellen le estaba diciendo a todo el que quisiera escuchar que Rachel estaba desconsolada y que era enteramente mi culpa por ser egoísta con mi propiedad. Mi madre dijo que Ellen estaba olvidando convenientemente que Rachel le había mentido a 2 familias enteras y había intentado robar una casa. No supe nada de Rachel directamente, pero recibí varios mensajes de texto furiosos de Ellen diciendo que había arruinado la vida de su hija y destruido su oportunidad de ser feliz. Bloqueé su número después del 5º mensaje. 3 semanas después de que todo se desmoronara en la fiesta, mi madre me llamó para decirme que Brian había terminado oficialmente el compromiso. Dijo que Rachel estaba devastada y se quedaba en su antigua habitación de la infancia, apenas comiendo o saliendo de casa. Sentí una tristeza genuina por Rachel al pasar por ese tipo de desamor, porque las rupturas son dolorosas sin importar la causa. Pero también sabía que la relación se había construido sobre mentiras que ella contó y se habría desmoronado de todos modos, incluso sin que la situación de la casa forzara todo a salir a la luz. Una relación que comienza con una persona engañando a toda la familia de la otra no va a durar. Mi teléfono comenzó a sonar con más frecuencia durante la semana siguiente, con familiares llamando para hablar de lo que había sucedido. Mi prima Jacqueline llamó y dijo que había estado pensando en toda la situación y que estaba horrorizada por lo que Rachel había intentado hacer. Dijo que nunca esperaría que nadie renunciara a su hogar y que lamentaba no haber hablado antes cuando otros parientes me estaban presionando. Su apoyo significó más de lo que esperaba, porque Jacqueline y yo no éramos particularmente cercanas, pero tener su validación me ayudó a sentirme menos sola en la familia. Otros parientes también se pusieron en contacto. Algunos se disculparon por permanecer en silencio en acción de gracias y otros admitieron que se habían sentido incómodos con la campaña de presión, pero no habían sabido cómo intervenir. Empecé a sentir que tal vez no era la villana de la familia después de todo. Pasé un sábado por la tarde cambiando todas mis cerraduras porque no confiaba en que Rachel no intentara algo vengativo ahora que todo se había derrumbado. Me sentí paranoica mientras lo hacía, desatornillando los viejos cerrojos e instalando nuevos. Pero también se sentía necesario. Rachel ya había demostrado que no tenía respeto por los límites al hacer que le enviaran correo a mi dirección y decirles a los vecinos que se mudaba. No podía arriesgarme a que apareciera con una llave de alguna manera o intentara establecer residencia en mi propiedad. También llamé a una empresa de seguridad y les pedí que instalaran cámaras en mi puerta principal, puerta trasera y garaje. El instalador me preguntó si había habido robos en el vecindario, y solo dije que quería sentirme más segura. Ver las transmisiones de la cámara en mi teléfono esa noche, viendo mi propio porche desde múltiples ángulos, me hizo sentir más segura, aunque era triste que necesitara medidas de seguridad contra mi propia prima. Mi madre me envió un mensaje al día siguiente preguntando si quería que nos viéramos para almorzar. Casi dije que no porque todavía estaba dolida de que no me hubiera defendido en acción de gracias, pero algo en su mensaje me hizo pensar que realmente quería hablar de lo que había pasado. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre nuestras casas, y parecía nerviosa cuando me senté. Pidió café y luego inmediatamente comenzó a disculparse antes de que el camarero se fuera.
Dijo que lamentaba sinceramente no haberme defendido de inmediato en Acción de Gracias cuando Rachel hizo su anuncio. Explicó que se había quedado tan sorprendida por la audacia de Rachel que había entrado en modo de pacificación, tratando de suavizar las cosas en lugar de defender lo que era correcto. Dijo que ahora se daba cuenta de que algunas situaciones no requieren paz, sino límites claros, y que debería haberle dicho a Rachel en ese mismo momento que exigir la casa de alguien era completamente inaceptable. Escuchar a mi madre admitir eso significó muchísimo. Dijo que había pasado semanas pensando en su propia tendencia a evitar el conflicto y cómo eso había permitido que el comportamiento de Rachel escalara porque nadie lo detuvo a tiempo. Si hubiera hablado con firmeza en Acción de Gracias, tal vez Rachel no se habría sentido con el poder de seguir mintiendo y planificando como si la casa ya fuera suya. Acepté la disculpa de mi madre y le dije que apreciaba que reconociera lo que había salido mal. Pero también dejé en claro que en el futuro necesitaba que me apoyara activamente en situaciones familiares en lugar de permanecer neutral o tratar de mantener la paz a mi costa. Estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que entendía que su silencio se había sentido como un abandono. Admitió que su evasión del conflicto había permitido el comportamiento creciente de Rachel al no detenerlo a tiempo y prometió ser más directa en el futuro para señalar comportamientos inapropiados, incluso si eso hacía que las reuniones familiares fueran incómodas. Hablamos durante 2 horas durante el almuerzo y sentí que nuestra relación comenzaba a sanar. No estaba completamente arreglada porque la confianza lleva tiempo para reconstruirse, pero fue un comienzo genuino. Pagó el almuerzo y me abrazó en el estacionamiento, sosteniéndome más tiempo de lo habitual. Un mes después de la fiesta, tuve que asistir al funeral de un pariente lejano que apenas recordaba. Temía ir porque sabía que Rachel estaría allí, y no tenía idea de cómo reaccionaría al verme. Cuando entré en la funeraria, vi a Rachel de inmediato, sentada en la primera fila junto a Ellen. Llevaba ropa negra y miraba al frente, sin mirar a su alrededor. Cuando pasé para firmar el libro de visitas, ni siquiera me miró. Ellen mantuvo a Rachel cerca de su lado durante todo el servicio y me lanzaba miradas hostiles cada vez que me movía. El tío Tom también estaba allí, de pie un poco alejado de su esposa e hija. Y cuando nuestros ojos se encontraron, él me asintió. No fue amistoso, pero tampoco hostil. Podría haber sido un reconocimiento a regañadientes de que las cosas se habían salido de control. Después del servicio, durante la recepción en la iglesia, el hermano de mi padre me llevó aparte cerca de la mesa de café. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y que quería que supiera que pensaba que yo había manejado la situación correctamente. Dijo que Rachel necesitaba enfrentar las consecuencias de su manipulación y sus mentiras, y que a veces los miembros de la familia necesitan rendir cuentas, incluso cuando es incómodo. Admitió que varios miembros de la familia se habían sentido incómodos con la campaña de presión, pero no hablaron, y lamentaba su propio silencio. Que él dijera eso en voz alta, reconociendo que otras personas habían visto lo equivocado que estaba todo pero se habían quedado calladas, me hizo sentir validada de una manera que no esperaba. Empecé a esforzarme más en reconstruir las relaciones con los miembros de la familia que me habían apoyado durante todo el proceso o se habían disculpado desde entonces. Llamé a Jacqueline y tomamos un café. Acepté invitaciones de parientes que se habían puesto en contacto. Poco a poco, estaba creando un círculo más pequeño de familia que respetaba los límites y en la que se podía confiar. Al mismo tiempo, tuve que aceptar que Ellen, Tom y Rachel probablemente nunca me perdonarían por no haber permitido el robo de la casa. Ellen todavía no me hablaba en los eventos familiares. Tom era cortés pero distante. Rachel me evitaba por completo. Dolía porque habíamos sido cercanas cuando éramos más jóvenes, pero reconocí que era un límite necesario para mi propio bienestar. No podía tener gente en mi vida que pensara que era aceptable intentar quitarme mi casa a través de mentiras y manipulación. Mi madre mencionó durante una de nuestras llamadas telefónicas que Ellen estaba teniendo problemas económicos, y que esa era en parte la razón por la que había estado tan interesada en que Rachel consiguiera una casa. Lo dijo como si eso debiera hacerme entender o excusar lo que había pasado. Sentí un destello de simpatía porque el estrés financiero es genuinamente difícil y no quería que Ellen sufriera. Pero luego me recordé a mí misma que sus problemas financieros no me obligaban a sacrificar una década de mis ahorros y mi hogar. Mucha gente tiene problemas de dinero sin intentar robar casas a sus parientes. La situación financiera de Ellen podría explicar su desesperación, pero no excusaba su apoyo a las mentiras y la manipulación de Rachel. Le dije a mi madre que me sentía mal por los problemas de Ellen,
pero que eso no cambiaba nada sobre lo que Rachel había intentado hacer o lo que yo había tenido que hacer para detenerlo. Pasaron 2 meses y me encontré en la sección de frutas y verduras del supermercado, sosteniendo una bolsa de manzanas y tratando de recordar si necesitaba algo más. Me di la vuelta hacia el pasillo del pan y casi me choco de frente con Brian. Ambos nos detuvimos en seco y hubo un segundo incómodo en el que ninguno de los dos supo qué decir. Se veía diferente, más delgado tal vez, o simplemente cansado de una manera que lo hacía parecer mayor. Él dijo hola primero y yo le devolví el saludo, y luego nos quedamos allí, con nuestros carritos de la compra entre nosotros como una especie de barrera. Me preguntó cómo estaba y le dije que bien, manteniendo mi voz neutral porque no estaba segura de a dónde iba esta conversación. Él asintió y dijo que quería agradecerme de nuevo por ser honesta sobre todo, que había sido difícil pero que ahora estaba mejor. Me dijo que se estaba enfocando en su propia vida y en ser más cuidadoso con quien confiaba, y la forma en que lo dijo dejó claro que se refería específicamente a Rachel. Le dije que me alegraba de que estuviera bien, y lo decía en serio, porque verlo herido en esa fiesta había sido horrible, aunque nada de eso fuera mi culpa. Hablamos durante quizás 3 minutos más sobre nada importante, el clima y el tráfico, y cómo el supermercado había reorganizado todo de nuevo. Y luego dijo que debía irse. Nos despedimos y fuimos en direcciones separadas, y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza por haber logrado una conversación normal. Una semana después, mi madre llamó mientras yo preparaba la cena y me dijo que Rachel había conseguido un trabajo en otro estado. Lo dijo como si fuera una buena noticia, como si Rachel estuviera progresando en el mundo, pero pude oír la preocupación debajo. Mi madre explicó que Rachel quería un nuevo comienzo, lejos del drama familiar y de los recuerdos de su compromiso roto. Entendí ese impulso, porque empezar de nuevo en otro lugar puede sentirse como pulsar un botón de reinicio en tu vida. Pero también pensé que Rachel estaba huyendo de tener que enfrentar lo que había hecho, de los miembros de la familia que ahora sabían que había mentido, de los vecinos que la habían visto planeando mudarse a una casa que no era suya. Mi madre me preguntó si pensaba que Rachel estaría bien sola allá, y le dije que no lo sabía. Quería decir que Rachel había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Pero mi madre ya sonaba bastante triste. Después de colgar, me quedé en mi cocina, revolviendo la pasta y pensando en cómo Rachel había intentado quitarme todo y ahora, en cambio, estaba dejando todo atrás. Las siguientes reuniones familiares se sintieron diferentes con la ausencia de Rachel. Había menos tensión en la habitación, menos preocupación de que alguien dijera algo incorrecto y comenzara otra pelea. Pero Ellen todavía no me miraba cuando estábamos en el mismo espacio. En la fiesta de graduación de mi primo, Ellen se quedó en el lado opuesto del patio todo el tiempo, hablando con otros parientes pero ignorándome deliberadamente cada vez que me acercaba. Mi madre mencionó más tarde que Ellen me culpaba por el hecho de que Rachel se mudara tan lejos y estuviera aislada de la familia. Eso me frustró porque Rachel se había aislado a sí misma por sus propias decisiones, mintiendo, manipulando y negándose a asumir la responsabilidad. Ellen actuaba como si yo hubiera expulsado personalmente a Rachel del estado, cuando en realidad Rachel se había ido para evitar enfrentar lo que había hecho. Mi madre intentó hacer de pacificadora, sugiriendo que tal vez el tiempo ayudaría a Ellen a ver las cosas de manera diferente, pero no tenía muchas esperanzas. 3 semanas después, fui a una fiesta de cumpleaños familiar para uno de mis primos más jóvenes. La fiesta fue en un parque con mesas de picnic y un área de juegos, y llegué temprano para ayudar a preparar. A medida que llegaban más parientes, noté algo extraño. Las personas que me habían presionado para que compartiera mi casa, que habían dicho que la familia debía ayudarse mutuamente y que yo tenía más espacio del que necesitaba, de repente estaban muy calladas a mi alrededor. Nadie preguntó sobre mi situación de vivienda ni hizo comentarios sobre mis 3 habitaciones. Cuando alguien mencionó los precios de los inmuebles, la conversación cambió rápidamente a otra cosa. El tío Tom estaba allí y me saludó cortésmente con la cabeza, pero no intentó iniciar ninguna discusión sobre la obligación familiar. La hermana de mi madre, que había dicho en Acción de Gracias que las parejas jóvenes necesitaban apoyo, ahora me hablaba de su jardín. Se sintió como una pequeña victoria en el establecimiento de límites, como si finalmente hubieran entendido que mi casa era mía y no estaba sujeta a discusión familiar. Mi papá comenzó a llamarme con más frecuencia después de eso, invitándome a cenas y eventos familiares con una deliberación que se sentía intencional.
En una parrillada en su casa, una de mis tías hizo un comentario sobre la situación de Rachel, algo sobre lo desafortunadas que eran las disputas familiares. Mi papá la interrumpió de inmediato y dijo que la situación estaba resuelta y que no íbamos a discutirla más. La tía pareció sorprendida, pero asintió y cambió de tema. Más tarde, mi papá me llevó aparte cerca de la parrilla y dijo que estaba compensando por no haber hablado en Acción de Gracias, que debería haberme defendido de inmediato. Le dije que apreciaba su apoyo ahora y que me ayudaba a sentirme menos aislada dentro de la familia. Me apretó el hombro y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo, lo que me hizo un nudo en la garganta porque había querido escuchar eso durante meses. 3 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación de la boda, mi madre me invitó a almorzar a un café cerca de su oficina. Pedimos sándwiches y parecía nerviosa, jugueteando con su servilleta y sin mirarme directamente a los ojos. Finalmente, me dijo que Ellen le había admitido algo en privado. Ellen le había dicho que Rachel siempre había tenido problemas con la honestidad y el sentimiento de merecerlo todo, y que esperaba que el matrimonio hiciera madurar a Rachel y le enseñara responsabilidad. Mi madre dijo que Ellen había estado tan interesada en que el compromiso tuviera éxito porque pensaba que era la oportunidad de Rachel para crecer, sin importar los métodos que Rachel usara para lograrlo. Me recosté en mi silla, procesando esta información, dándome cuenta de que Ellen había sabido todo el tiempo que Rachel tenía problemas de carácter, pero había elegido permitírselos de todos modos. Mi madre dijo que Ellen pensaba que un esposo y una casa arreglarían a Rachel, como si las circunstancias externas pudieran cambiar quién era alguien por dentro. Escuchar que incluso Ellen reconocía los problemas de carácter de Rachel me hizo sentir validada de una manera que no esperaba. Alguien que había estado completamente del lado de Rachel había admitido, al menos en privado, que Rachel tenía problemas serios. Pero también me sentí frustrada de que Ellen todavía me culpara a mí en lugar de hacer que Rachel asumiera la responsabilidad de su propio comportamiento. Le dije esto a mi madre mientras comíamos nuestros sándwiches y ella asintió lentamente, admitiendo que algunas personas siempre permitirán el mal comportamiento de sus hijos en lugar de enfrentar la incomodidad de establecer límites. Dijo, Ellen amaba tanto a Rachel que no podía ver cómo sus constantes excusas y protección en realidad habían empeorado a Rachel. Entendía amar a tu hijo, pero tenía que haber un punto en el que dejaras de encubrirlos y los hicieras enfrentar las consecuencias. Ellen nunca había llegado a ese punto con Rachel y probablemente nunca lo haría. El estrés de todo lo que había sucedido, la traición familiar y la violación de mis límites, comenzó a afectarme de maneras que no podía ignorar. No dormía bien y me sentía ansiosa en mi propia casa, constantemente preocupada de que Rachel apareciera o de que algún otro miembro de la familia intentara presionarme. Finalmente, llamé a una terapeuta y comencé a ir a sesiones semanales. La terapeuta, una mujer mayor con cabello gris y voz tranquila, me ayudó a entender que mi culpa por el compromiso roto de Rachel estaba fuera de lugar. Explicó que yo no era responsable de las consecuencias de las mentiras de Rachel, que Rachel había creado toda la situación y yo simplemente me había negado a ser victimizada por ella. Hablamos de cómo había estado cargando con el peso de la desaprobación familiar y preguntándome si había hecho lo correcto, cuando en realidad solo me había protegido de un robo. La terapeuta dijo que eso no solo estaba bien, sino que era necesario, que nadie debería sacrificar su hogar y seguridad financiera para mantener la paz familiar. A lo largo de varias sesiones de terapia más, trabajé en aceptar que algunas relaciones familiares estaban permanentemente dañadas y que eso estaba bien. La terapeuta me ayudó a ver que no todas las relaciones valen la pena si requieren que acepte ser explotada o manipulada. Me preguntó qué le diría a una amiga en mi situación, si le aconsejaría que renunciara a su casa para evitar la tensión familiar. Dije, por supuesto que no. Eso sería una locura. Y ella señaló que yo merecía la misma consideración que le daría a una amiga. Hablamos de cómo elegirme a mí misma por encima de la paz familiar no me hacía egoísta. Me convertía en alguien con límites saludables. Comencé a sentirme menos culpable por el hecho de que Ellen no me hablara y de que Rachel se mudara, porque esas eran consecuencias que ellas habían creado con sus propias acciones, no castigos que yo había infligido. 4 meses después de que todo explotara en la fiesta de planificación de la boda, decidí organizar una pequeña cena en mi casa. Invité a mis padres, al hermano de mi padre que me dijo que había manejado las cosas correctamente, a mi prima que había llamado para decir que estaba horrorizada por el comportamiento de Rachel. Y a algunos otros miembros de la familia que me habían apoyado durante todo el proceso o se habían disculpado desde entonces.
Pasé la tarde cocinando y poniendo la mesa de mi comedor, la misma mesa donde Rachel una vez había anunciado que yo no necesitaba mi casa. Cuando todos llegaron, el ambiente era cálido y relajado, de una manera que las reuniones familiares no lo habían sido en meses. Cenamos y hablamos de cosas normales, trabajo, pasatiempos y planes de vacaciones, sin que nadie mencionara a Rachel o la situación de la casa. Después de la cena, el hermano de mi padre levantó su copa y dijo que se alegraba de estar en un hogar donde se respetaban los límites, y todos brindaron. Se sintió bien llenar mi hogar con personas que respetaban mis límites y celebraban mis logros en lugar de tratar de quitármelos, reclamar el espacio como mío, rodeada de una familia que realmente actuaba como debería hacerlo una familia. Mi madre apareció con una botella de vino y un recipiente de su famosa ensalada de papas, colocando ambos en el mostrador de mi cocina antes de darme un fuerte abrazo que duró más de lo habitual. Había estado viniendo a más de mis reuniones últimamente, esforzándose por mostrar apoyo de maneras que no lo había hecho antes de que todo sucediera con Rachel. Cuando todos se sentaron a comer, ella se levantó sin que yo se lo pidiera y se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Le dijo a todo el grupo que quería que supieran lo orgullosa que estaba de mí por mantenerme firme cuando la presión familiar intentó empujarme a renunciar a algo por lo que había trabajado tan duro. Su voz se quebró un poco cuando dijo que verme defender mis límites le había enseñado algo importante sobre la diferencia entre mantener la paz y permitir el daño. Sentí que se me humedecían los ojos porque escuchar a mi madre decir esas palabras en voz alta frente a otros miembros de la familia significó más de lo que podía explicar. Se sentó de nuevo y me apretó la mano debajo de la mesa, y yo le devolví el apretón, ambas entendiendo que nuestra relación se había transformado en algo más fuerte y honesto de lo que había sido antes. Me enteré por mi prima Jacqueline de que Rachel se había instalado en su nueva ciudad y había encontrado un trabajo en una firma de marketing que pagaba bastante bien. Jacqueline dijo que Rachel había hecho nuevos amigos y parecía estar construyendo una vida para sí misma, lejos de todo el drama familiar y del compromiso roto. Una parte de mí se sintió genuinamente contenta de que estuviera bien, de que no se hubiera desmoronado por completo después de que todo se derrumbara. Esperaba que hubiera aprendido algo de todo el desastre, que tal vez ser forzada a enfrentar las consecuencias la hubiera empujado a madurar y a dejar de esperar que el mundo le diera cosas que no se había ganado. Pero también sabía que no tenía ningún interés en reconstruir ningún tipo de relación con ella. No después de que intentara robar mi casa y manipulara a dos familias enteras para que sucediera. Algunas personas podrían superar ese tipo de traición, pero yo no era una de ellas, y estaba bien con ese límite. 5 meses después del desastre de la fiesta de planificación de la boda, recibí un correo electrónico de Ellen que apareció en mi bandeja de entrada un martes por la mañana cualquiera. El asunto solo decía, pensando en ti, lo que parecía cuidadoso y no comprometedor. Lo abrí esperando una disculpa completa o otra ronda de culpas, pero lo que obtuve fue algo intermedio. Escribió que la situación había sido complicada y que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes para todos los involucrados. No dijo que lamentaba haber apoyado el intento de Rachel de tomar mi casa. No reconoció que lo que Rachel hizo fue en realidad un robo. No admitió que se había equivocado al presionarme. Pero el correo electrónico se sentía como arrepentimiento, incluso si no era una responsabilidad total. Como si supiera que las cosas habían salido mal, pero no pudiera obligarse a decir de quién era la culpa. Era más de lo que esperaba de ella, sinceramente, dado lo enojada que había estado y cómo me había cortado por completo después de que expusiera las mentiras de Rachel. Leí el correo electrónico 3 veces, tratando de averiguar si había un mensaje oculto o una solicitud enterrada en el lenguaje cuidadoso, pero parecía ser justo lo que parecía, un pequeño gesto de alguien que no podía disculparse del todo, pero quería entreabrir una puerta. Me quedé con el correo electrónico durante 2 días antes de responder, escribiendo y borrando varios borradores que iban de cálidos a fríos, o a ignorarlo por completo. Finalmente, me decidí por algo educado pero distante, agradeciéndole por haberse puesto en contacto y diciendo que apreciaba que pensara en mí. No me ofrecí a tomar un café ni sugerí que intentáramos reconstruir lo que se había roto entre nosotras. Mantuve mi respuesta corta y cordial, del tipo que le enviarías a alguien que solías conocer pero que realmente no querías de vuelta en tu vida. Algunas relaciones podían existir en un estado civil pero distante. Y eso se sentía apropiado para mí y Ellen, dado que ella nunca había reconocido por completo que su hija había intentado robar mi casa a través de mentiras y manipulación. Podía ser educada sin ser cercana. Podía responder sin exponerme a más presión o juicio.
Pulsé enviar y me sentí bien al respecto. Ni culpable ni enojada, simplemente neutral. Cuando mis padres llamaron para invitarme a la cena de Acción de Gracias, pregunté directamente si Rachel, Ellen y el tío Tom estarían allí, porque necesitaba saberlo antes de aceptar ir. Mi madre no dudó ni trató de esquivar la pregunta, lo cual agradecí. Me dijo que este año tendrían celebraciones separadas para evitar tensiones, que ella y mi papá recibirían a un grupo mientras que Ellen recibiría a otro en un día diferente. Lo dijo con honestidad y no intentó hacerme sentir mal por ser la razón de la división. No sugirió que simplemente debería superarlo para que la familia pudiera estar junta. Le agradecí por ser directa y por estar dispuesta a acomodar las necesidades de todos, aunque significara más trabajo y planificación. Se sintió bien tener un padre que respetara mis límites lo suficiente como para crear espacio para ellos en lugar de esperar que yo me encogiera para hacer que otros se sintieran cómodos. Acción de Gracias en casa de mis padres fue relajado, de una manera que las reuniones familiares no lo habían sido en meses. Las personas presentes eran las que me habían apoyado desde el principio o habían llegado a entender por qué me había negado a renunciar a mi casa. Nadie mencionó a Rachel ni todo el desastre. Nadie hizo comentarios mordaces sobre el perdón o la unidad familiar. Varios parientes me preguntaron sobre mi casa y elogiaron las mejoras que había estado haciendo, tratándola como obviamente mía sin ninguna duda ni resentimiento. El hermano de mi padre habló de la nueva terraza que había construido en mi patio trasero. Mi prima me preguntó sobre mis planes para la remodelación de la cocina, y todos actuaron como si mi propiedad fuera normal y merecida en lugar de algo por lo que debería sentirme culpable. Comimos pavó, relleno y pastel, contamos historias, nos reímos de viejas bromas familiares, y se sintió genuinamente bien estar allí. Sentada a la mesa del comedor de mis padres con un plato de comida y gente que realmente me respetaba, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Había dejado de sentirme culpable por el compromiso roto de Rachel y las tensiones familiares que habían resultado de mi negativa a ser explotada. Las personas que importaban se habían mantenido a mi lado desde el principio o finalmente habían llegado a ver la situación con claridad. Aquellos que no lo habían hecho, que todavía pensaban que debería haber sacrificado mi hogar para mantener la paz familiar, no eran relaciones que valiera la pena mantener a costa de mi autoestima y seguridad financiera. Había pasado meses cargando con el peso de preguntarme si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debería haberlo manejado de manera diferente. Pero sentada allí en Acción de Gracias, me sentí completamente segura de que había tomado la única decisión que podría haber tomado sin traicionarme a mí misma. 6 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación de la boda, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que me ascendían a gerente senior con un aumento significativo. Había estado trabajando para este ascenso durante más de un año, haciendo horas extras y asumiendo proyectos adicionales, y que finalmente sucediera se sintió como una validación de que mi vida profesional estaba prosperando, incluso mientras mi vida familiar había sido un desastre. Lo celebré comenzando renovaciones en mi oficina en casa, la habitación que Rachel había querido convertir en un cuarto para bebés que ni siquiera tenía todavía. Contraté a un contratista para construir estanterías personalizadas a lo largo de una pared. Compré un nuevo escritorio que encajaba perfectamente debajo de la ventana y pinté las paredes de un azul profundo que siempre había querido pero no había tenido tiempo de hacer. Cada vez que entraba en esa habitación y veía mis libros organizados en las nuevas estanterías y mi material de trabajo extendido sobre el escritorio, me sentía poderosa de una manera que no tenía nada que ver con nadie más. Había reclamado ese espacio para mis propios objetivos y mi propia vida, convirtiendo lo que Rachel había intentado tomar en algo que me pertenecía por completo. Mi madre vino a ver la renovación terminada de la oficina y recorrió la habitación, tocando las estanterías y admirando el color de la pintura. Se quedó en la puerta un minuto, solo mirando todo antes de mencionar casualmente que Ellen había preguntado cómo estaba, lo que podría ser un pequeño paso hacia una eventual reconciliación. Le dije a mi madre que estaba abierta a tener relaciones cordiales con Ellen, pero que no fingiría que la situación de la casa no había revelado una disfunción familiar grave en la que Ellen había participado activamente. Dije que podía ser educada en los eventos familiares e intercambiar correos electrónicos ocasionales, pero no estaba interesada en fingir que éramos cercanas o que lo que pasó fue solo un malentendido que todos podíamos superar. Mi madre asintió y dijo que lo entendía, que le diría a Ellen que estaba bien y lo dejaría así. Asistí a la boda de otra prima, una de las más jóvenes del lado de mi padre que acababa de graduarse de la universidad. Rachel no estaba allí, lo que no me sorprendió, ya que se había mudado y probablemente no volvería para eventos familiares en el corto plazo.
Pero Ellen estaba allí, sentada con el tío Tom en una mesa cerca del fondo del salón de recepciones. Hicimos contacto visual cuando entré y me acerqué a su mesa para saludar, porque ignorarlos habría sido incómodo y obvio. Ellen se levantó y nos saludamos cortésmente, hicimos preguntas básicas sobre cómo estábamos y no mencionamos nada sobre Rachel, las casas o el desastre que había dividido a nuestra familia. Se sintió como la cantidad adecuada de contacto, civil pero distante, reconociendo la existencia del otro sin pretender ser cercanos. El tío Tom de hecho me elogió el vestido, diciendo que el color me quedaba bien, lo que podría haber sido su manera de tender una rama de olivo sin tener que disculparse directamente por presionarme para que renunciara a mi hogar. Le di las gracias y me dirigí a buscar mi mesa asignada, sintiéndome bien con la breve interacción, ni molesta ni particularmente cálida al respecto. Mi prima Emma, que tiene 23 años y acaba de empezar su primer trabajo de verdad, me encontró junto a la mesa de postres durante la recepción. Me preguntó si tenía algún consejo sobre cómo ahorrar para una casa porque quería empezar pronto, como yo. Le dije que abriera una cuenta de ahorro separada que nunca tocara y que automatizara las transferencias de cada cheque de pago para que ni siquiera viera el dinero. Su amiga Sara se unió a nosotras y preguntó sobre los porcentajes de pago inicial y los costos de cierre, tratándome como alguien que había descubierto algo importante en lugar de alguien que debería haberlo regalado todo. Pasé 20 minutos explicándoles las tasas de interés, los impuestos a la propiedad y los costos de inspección, sintiéndome útil de una manera que no tenía nada que ver con el sacrificio. Emma dijo que quería tener algo propio para cuando tuviera 30 años, que verme conservar mi casa le demostró que era posible defenderse incluso cuando todos te presionaban para hacer otra cosa. Sara asintió y dijo que sus padres le decían que simplemente alquilara para siempre porque comprar era demasiado difícil, pero verme la hizo pensar diferente. Me di cuenta de que las primas más jóvenes no me veían como egoísta. Veían mis límites como fortaleza, como prueba de que podías proteger aquello por lo que trabajabas sin disculparte. 2 primas más se acercaron preguntando sobre la preaprobación de hipotecas y los puntajes de crédito, y me sentí genuinamente feliz compartiendo lo que había aprendido en lugar de defender mi derecho a conservarlo. Mi padre me encontró sola cerca del estacionamiento después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido. Puso su mano en mi hombro y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo con Rachel y la casa. Su voz era tranquila pero firme cuando me dijo que enfrentarse a la presión familiar era más valiente que cualquier cosa que él hubiera logrado a mi edad. Admitió que debería haber hablado en acción de gracias en lugar de quedarse en silencio, que su silencio me había dificultado las cosas cuando necesitaba apoyo. Sentí un nudo en la garganta porque su respeto significaba todo para mí, más de lo que me había dado cuenta hasta que lo dijo en voz alta. Explicó que verme negarme a ceder le enseñó algo sobre la diferencia entre mantener la paz y permitir el mal comportamiento. Mi papá dijo que había pasado demasiados años evitando el conflicto quedándose callado, dejando que otras personas sobrepasaran los límites porque hablar se sentía incómodo. Me dijo que obtener su apoyo abierto valía la pena el caos familiar temporal, que prefería tener una relación honesta conmigo que una falsa y pacífica construida sobre mi sacrificio. Nos quedamos allí unos minutos, sin decir nada, simplemente estando bien el uno con el otro de una manera que no lo habíamos estado desde que todo esto comenzó. Cuando volvimos hacia el salón de recepciones, me sentí más ligera sabiendo que mi papá finalmente entendía por qué no podía renunciar a mi casa solo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. 7 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación de la boda, me desperté en mi casa un sábado por la mañana sintiéndome completamente en paz. El drama se había desvanecido en algo que sucedió en lugar de algo que todavía estaba sucediendo, y mi vida se había asentado en una rutina que se sentía correcta. Había mantenido relaciones con miembros de la familia que respetaban los límites. Personas como mi padre y mi prima Emma, que entendían que protegerse a uno mismo no era egoísta. Había establecido distancia con la tía Ellen y el tío Tom, viéndolos en grandes eventos familiares pero sin pretender que éramos cercanos o que todo estaba bien entre nosotros. Rachel todavía vivía en otro estado, y a veces recibía noticias a través de mi madre, pero no pedía detalles. Había aprendido que protegerse no era algo de lo que sentirse culpable. Que elegir mi propio bienestar por encima de la presión familiar era en realidad lo más saludable que podría haber hecho. Algunas relaciones se dañaron permanentemente. Y eso estaba bien, porque mantenerlas habría requerido que aceptara ser explotada. Hice café en mi cocina, la misma cocina que Rachel había intentado reclamar como suya, y me sentí agradecida por cada decisión que me llevó a seguir aquí.
La casa estaba tranquila y era completamente mía, llena de mis muebles, mis elecciones y mi vida, que había construido sin el permiso de nadie. Me senté en mi oficina renovada con mi computadora portátil, lista para trabajar en un proyecto que realmente me importaba. Las estanterías personalizadas sostenían mis libros. El escritorio debajo de la ventana estaba cubierto con mis materiales, y las paredes de un azul profundo reflejaban la luz de una manera que me hacía feliz cada vez que entraba. Esta era la habitación que Rachel quería convertir en un cuarto para bebés que ni siquiera tenía. Y en cambio se convirtió en el espacio donde hacía mi mejor trabajo. Había ahorrado durante una década para comprar esta casa, trabajé horas extras, me salté vacaciones e hice sacrificios que Rachel nunca entendió ni apreció. El intento de Rachel de tomar mi hogar me enseñó que era lo suficientemente fuerte como para estar sola si era necesario. Que podía sobrevivir al rechazo familiar y a la presión social sin desmoronarme. Pero estaba agradecida de no tener que estar completamente sola. Que las personas que realmente importaban estuvieron conmigo cuando importaba. Mi padre me apoyó. Mi madre finalmente lo entendió. Y las primas más jóvenes me vieron como alguien de quien valía la pena aprender en lugar de alguien que debería compartirlo todo. Me sentí genuinamente feliz y segura sentada en mi casa, trabajando en algo que amaba, viviendo una vida que había elegido y defendido. La lucha por conservar mi hogar me mostró quién era realmente, alguien que no se sacrificaría solo para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Y me gusta esa persona.